Yo quisiera decir que aunque nos está visitando hoy, es una visita, es un visitante de la casa. Así que así lo consideramos, así nos tratamos, como que si fuésemos, como que si perteneciésemos todos aquí y él fuese parte de esta familia. Lo es parte de la familia en Cristo Jesús, pero lo siento también como parte de la familia Dios de Gracia. Así que te pido que tú mismo te presentes, hables un poco más de ti, de los estudios que hiciste en América, en fin, lo que tú tengas en tu corazón. De acuerdo. Venga, bienvenido. Bueno, antes que nada, deciros que desde hace alrededor de 8 o 10 años nadie me ha visto subir con una Biblia al púlpito, pero eso es por algo. Mi vista al cerca veo menos que, como se dice por ahí, que 3 en un burro. Veo muy poquito. Entonces tengo que utilizar una tablet. Y una tablet que le tengo que poner la letra de 20 en mayúsculas, en negrillas, y la letra que más fuerte o con más fuerza se ve. En algunas iglesias donde he predicado, el Señor me ha permitido predicar casi por toda la geografía española, también al otro lado del charco, en algunas partes de Europa también. He tenido el privilegio de estar predicando la tercera carta a los tesalonicenses en Tesalónica, y también he tenido el privilegio de estar predicando junto al Areópago, donde se convirtió Dionisio en Atenas. Yo miraba desde una ventanita que había detrás del púlpito y veía el Areópago. Y bueno, pues también he tenido el placer de predicar en esta iglesia desde hace unos cuantos años. Es verdad que desde que esta iglesia empezó con los papeles, con los trámites y con el pensamiento de cambiar de local, bueno, pues no he podido venir, y hoy ha sido la primera vez que en todo este tiempo vengo, pero sí, como decía el pastor Numa, pues soy conocido de la casa. Bueno, pues por deciros algunas que otras cosas más, empecé a estudiar teología en el año 1998 y acabé en 2014. Eso fue casi lo que me dejó ciego. Lo hice a distancia, no me costó un duro, por algo que no voy a explicar aquí. Tiene que ver con los medicamentos que yo enviaba, pero que no voy a explicarlo porque sería muy largo de explicar y quiero entreteneros lo menos posible. Entonces, pues empecé en 1998, acabé en 2014, y dentro de todos los estudios teológicos que hice, bueno, pues hice una maestría en apologética cristiana. Apologética cristiana, esa palabra apologética que suena como a eso de la guerra de las galaxias, galáctica, esa palabra apologética significa defensa, y España debería estar muy familiarizada con esta palabra, porque no en vano hace ya algunos años fuimos masacrados por el terrorismo de ETA. Y cuando, por ejemplo, la Guardia Civil o la Policía Nacional agarraban a un etarra, pues, o a cualquier otro que enaltecía el terrorismo, decían: a este hombre se le ha imputado un delito por apología del terrorismo. Entonces, dentro de esa, digamos, licenciatura, o maestría en apologética que hice, pues tiene que ver con la predicación del Evangelio ante la secta, y esa, digamos, mención que tuve en esa maestría en apologética fue en sectas y también en creación, evolución y todo lo que tiene que ver con la controversia que existe entre si somos producto de la inteligencia de un Dios inteligente que por su voluntad quiso crear lo que creó, y entre lo que creó estamos nosotros, o hemos venido aquí a este mundo por arte de magia, por lotería. Entonces, digamos, pues esa es un poquito mi especialidad. Y dicho esto, insisto, para no entreteneros mucho, mira, yo pensaba que tener el micrófono en la mano no me iba a resultar muy... Bueno, vamos a ponerlo aquí. Yo estoy grabando también con este que está aquí,
y estoy grabando doble sonido, el de por aquí y el de por aquí. Dice que hombre precavido vale por dos, ¿no? Así que si falla alguno de los sonidos, pues yo me imagino que los dos no fallarán a la vez. Bueno, a ver, ¿qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia y qué significa ser o formar parte de la Iglesia? Insisto, ¿qué es la Iglesia o qué significa ser o formar parte de la Iglesia? Ese podría ser uno de los títulos que podríamos dar a esta reflexión. Pero hace unos días meditaba en que también podría dársele otro título, eso ya lo dejo a vuestra elección. Entonces, el primer título que podríamos darle a esta reflexión es ¿qué es la Iglesia y qué significa ser o formar parte de la Iglesia? Y el segundo título podría ser algo parecido a que la Iglesia, no la Iglesia universal, porque la Iglesia universal está controlada por Jesucristo y la Iglesia universal ya es una Iglesia triunfante y ya, aunque no lo veamos, está de alguna manera en el cielo. La Iglesia universal nunca podrá ser destruida, pero es verdad, y este sería el segundo título que podría tener esta reflexión, es verdad que también podríamos titular esta reflexión como las causas o los motivos que Satanás podría utilizar para destruir una iglesia local. Y cuando digo destruir a una iglesia local, no estoy diciendo que vaya a venir con un rayo aquí y vaya a destruir esto, no. Estoy diciendo que los creyentes podrían ir durmiéndose poquito a poco con el tiempo y entonces esta iglesia desaparecería. Esta iglesia desaparecería. Y digamos que aquí empezaría ya lo que es esta reflexión. A ver, si para saber lo que una persona siente o piensa, dicen que es necesario meternos en los pies de esa persona, en los zapatos, en la piel o en el pellejo de esa persona, bueno, pues la verdad es que tendríais que estar dentro de mí. Tendríais que estar dentro de mí para saber qué siento al ser invitado en un día tan especial como el día de hoy. Y lo especial de este día es, como dice ahí arriba, que hoy celebráis el 11º aniversario de vuestra andadura como iglesia. Fijaros en esto. Yo no sé si el Señor Jesucristo era un maniático y los apóstoles también lo eran, y Dios me libre de decir que eran maniáticos. Pero digo esto porque hay una expresión que solían pronunciar mucho, y esa expresión es por tanto o por lo tanto. Ese por tanto o por lo tanto significa un antes y un después. A ver, la Biblia, a través del Señor Jesucristo y de los apóstoles, emplea esa expresión para descubrir algo muy importante. Cuando ellos hablan en el Nuevo Testamento, por ejemplo, habla por tanto, yo prefiero decirlo más en español, por lo tanto, cuando ellos emplean ese término, esa expresión por lo tanto, es cuando hay algo que van a decir que es muy importante. Así que yo os ruego, os pido, por favor, que cuando me oigáis decir un por lo tanto, pongáis oídos atentos a lo que viene detrás, porque algo muy importante va a venir. Algo muy importante va a venir. Pero voy a poneros un ejemplo de ese maniático Jesús. Jesús dijo en una ocasión: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, que el por tanto muestra un antes y un después. Y después del por tanto viene una verdad que es incuestionable e innegable. Y por eso, hermanos míos, os insisto que deberíais prestar mucha atención cuando pronuncie esa expresión por lo tanto. Entonces, cuando Jesús dijo esto, era como si estuviera diciendo: mira, antes pasaba lo que tuviera que pasar, pero ahora, puesto que yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, id por todo el mundo. Yo tengo la autoridad, pues yo os mando. Eso es lo que quiere decir por lo tanto, por lo que insisto. Cuando me oigáis un por lo tanto, mucha atención, porque algo importante viene detrás. A ver, si una persona nace, crece, vive y muere, a una iglesia local
le pasa exactamente lo mismo, salvo que los cristianos que forman la iglesia local nunca pierdan su identidad como cristianos y nunca dejen de saber que ellos forman parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nunca deben de perder eso de su norte. Por lo tanto, y aquí viene el primer por lo tanto, para que esta iglesia o cualquier otra iglesia local nunca pierda su identidad y dure cientos de años, vamos a ver una serie de condiciones, 5 principios que nos van a ayudar a mantener nuestra identidad, para que conservemos nuestra identidad. Pero antes de empezar con esos principios, para que podamos conservar la identidad que como cristianos nunca deberíamos perder, me gustaría que pudiéramos leer. Yo lo voy a leer aquí en la tablet, porque Biblia no tengo, no veo. Vamos a leer unos cuantos textos bíblicos, y bueno, para que veamos, para ir metiéndonos un poquito en el tema. Así dice Juan 3:16, este es un texto que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero fijaros en esto, que ese de tal manera amó Dios al mundo, que ese de tal manera quiere decir que no hay una mente humana ni tampoco una inteligencia artificial que sea capaz de medir la grandeza del amor de Dios. No hay nada en este mundo que pueda medir la grandeza del amor de Dios. Así dice también 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. El Rey de Reyes se hace pobre para enriquecer a los demás. Entonces, os pregunto, ¿nos imaginamos al rey de España, al de Marruecos o cualquier otro rey despojándose de toda su riqueza para enriquecer a los súbditos? Pues la verdad es que yo no me lo imagino. No sé vosotros, pero yo no me lo imagino. Así dice también la segunda parte de Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Insisto, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fijaros ahora lo que dice Efesios 3, del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones con el fin de que podamos ser arraigados y cimentados en amor. Y fijaros lo que dice ahora, y seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Os he citado estos textos porque en todos estos textos podemos ver la importancia que la iglesia tiene para Jesucristo. Pero, ¿es la iglesia importante para ti? Insisto, ¿es la iglesia importante para ti? Y os pregunto esto, te pregunto esto porque en la actualidad existe una idea, un concepto muy equivocado de lo que es la iglesia y de lo que significa ser o formar parte de la iglesia. Esa es la realidad, que hay un concepto muy equivocado de lo que significa ser iglesia y formar parte de la iglesia. A ver, la iglesia, según la Biblia, ha sido definida como la esposa del Cordero. También ha sido comparada con un cuerpo y también ha sido comparada con un rebaño. Y cuando digo rebaño, recuerdo que, como dice un corito por ahí, siendo Jesús el buen pastor y nosotros las ovejas de su prado. Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual cabeza es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí viene el primer por lo tanto, o el segundo, no lo sé, he perdido la cuenta. Por lo tanto, me gustaría que pudiéramos pensar en esta mañana en la iglesia, pero como un cuerpo. Es decir, que todos nosotros somos el cuerpo y que Jesús es la cabeza. Me gustaría que pudiéramos tener ese pensamiento en nuestra mente, que nosotros somos el cuerpo y que Jesús es la cabeza. Ahora, sea que la iglesia sea llamada la esposa del Cordero,
que sea llamada un rebaño o que sea llamada un cuerpo, lo que todos estos nombres significan es que la iglesia no es algo en lo que cada uno va por separado, como si fuéramos trabajadores autónomos como Pepe Gotera y Otilio y haciendo chapuzas a domicilio. Porque eso no significa, sino que la iglesia es una empresa propiedad de Jesucristo en la que todos trabajamos para el mismo empresario. Y ese empresario es el Señor. La Biblia dice que todos los que formamos la iglesia somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, si alguien dice que cree en Cristo pero no quiere saber absolutamente nada de la iglesia, lo repito, si alguien dice que cree en Cristo pero no quiere saber absolutamente nada de la iglesia, una de dos: o es un inmaduro y todavía no ha crecido lo que debería haber crecido, o no cree en Jesucristo. Así de sencillo, así de sencillo. Y os digo esto, mis hermanos, porque aunque Jesús y la iglesia no sean lo mismo, Jesús y la iglesia son inseparables. Jesús y la iglesia son inseparables. Por lo tanto, aquel que no quiera tener comunión ni contacto con la iglesia aquí en la tierra, escúchenlo bien, jamás disfrutará de esa comunión en el cielo. Jamás. Fijaros lo que dice, es un texto un poquito largo, pero es bueno que lo leamos. Fijaros lo que dice 1 Corintios 12, del 12 al 18. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Porque si el pie dijera que como no es mano, no es del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si la oreja dice que como no soy ojo, ¿por eso no será del cuerpo? Porque si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Y aquí viene lo importante. Pero Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo de la manera que a Él le dio la gana. Esa es la realidad. Él nos ha colocado en el cuerpo como a Él le dio la gana. No lo dice así, eso lo digo yo. Pero es lo mismo. Y voy a deciros algo, nunca olvidemos esto. Si alguien dice que es cristiano, pero no quiere pertenecer a una iglesia local, a la iglesia universal ya pertenece si es un verdadero cristiano. Pero insisto, si alguien dice que es cristiano, pero no pertenece o no quiere pertenecer a una iglesia local, como por ejemplo esta de Sanlúcar, u otras iglesias de Sanlúcar, u otras iglesias de cualquier otro sitio, insisto, si alguien dice que es cristiano, pero no quiere pertenecer a una iglesia local, algo muy serio estaría pasando, algo muy serio y grave estaría sucediendo en su vida y tendría que solucionarlo con toda urgencia. Y es por todo esto, mis hermanos, que me gustaría hablaros de 5 principios bíblicos, 5 principios bíblicos, o 5 parecidos entre un cuerpo humano, como el mío, como el vuestro, y la iglesia. 5 principios bíblicos, o 5 parecidos entre lo que significa ser un cuerpo y lo que significa ser iglesia, la iglesia de Cristo. Primer principio: en un cuerpo humano se manifiesta una persona. Es decir, que en mi cuerpo me manifiesto yo, y todo lo que sabéis de mí lo sabéis por lo que haga o por lo que diga mi cuerpo. Una pregunta: ¿cómo es que el mundo podría conocer a Jesucristo? Insisto, ¿cómo es que el mundo podría conocer a Jesucristo? ¿Por su cuerpo? ¡Por su cuerpo! El mundo no cristiano solo puede conocer a Jesucristo por su cuerpo, es decir, por nosotros, por la iglesia, ya que somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero os digo esto, porque si tú y yo, si nosotros nos damos a conocer, si nosotros nos damos a conocer por nuestro cuerpo, si todos los que estamos aquí nos damos a conocer por nuestro cuerpo, Jesucristo debe darse a conocer por su cuerpo.
Por lo tanto, la Iglesia está aquí en la tierra para que Jesús pueda ser conocido entre los incrédulos. Entre los incrédulos. Por lo tanto, no hace ni un medio minuto que he dicho un por lo tanto y ahora viene otro. Por lo tanto, así como, fijaros porque es muy importante, así como el cuerpo, así como mi cuerpo, así como nuestro cuerpo es la parte visible de nuestra alma que es invisible, la Iglesia es la parte visible del Cristo invisible. Así como la vida de Ramón, y así como la vida de Ramón o de cualquiera de vosotros, insisto, así como la vida de Ramón se manifiesta por mi cuerpo, la vida de Jesucristo debe ser manifestada por su cuerpo, es decir, por nosotros, por la Iglesia. Segundo principio, o segundo parecido entre un cuerpo humano y lo que es el cuerpo de Cristo. Segundo principio, en un cuerpo hay un propósito de servicio, es decir, que el propósito de mi cuerpo es servirme a mí, el propósito de tu cuerpo es servirte a ti. Por lo tanto, mis ojos, tus ojos, están aquí para que podamos ver, nuestra boca está aquí para que podamos hablar o comer, y nuestras piernas están aquí para que podamos ir donde nos dé la gana. Ahora, si ese es el propósito de nuestro cuerpo, ¿sabemos cuál es el propósito de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Servir a Jesucristo. Servir a Jesucristo. Porque si mi cuerpo y tu cuerpo están aquí para servirme a mí o a ti, insisto, si nuestro cuerpo, si mi cuerpo está aquí para servirme a mí, tu cuerpo está ahí para servirte a ti, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, está aquí para servir y dar a conocer a Jesucristo. Otro, por lo tanto, si una Iglesia no da a conocer el nombre de Jesús a los incrédulos, no está sirviendo a Jesucristo. Y si no está sirviendo a Jesucristo, ¿a quién podrían estar sirviendo? No voy a decir que estén sirviendo al diablo, que lo están. Pero bueno, podrían estar sirviéndose a sí mismos como si estuvieran meciéndose en una hamaca y tomando una piña colada en el Caribe. Fijaros lo que dijo Jesús en la oración en la que Él intercedió por todos y cada uno de nosotros. Padre, Padre, no ruego solamente por estos, sino, cuando dice por esto se estaba refiriendo a los apóstoles, que fueron los primeros que empezaron a predicar el Evangelio. Padre, no ruego solamente por estos, sino que también ruego por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles. Y hermanos míos, con esto quiero deciros que Dios nos ha dado dones espirituales y que todos los cristianos hemos recibido por lo menos un don, pero que también, y eso debemos entenderlo, también hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo con una función determinada. Ya lo vimos, el que es mano, el que es oído, es oído, el que es ojo, es ojo, el que es la uña del dedo chico del pie, es la uña del dedo chico del pie. Voy a deciros algo que nunca deberíamos olvidar, que el mejor don que podemos ofrecer para servir a Jesucristo, ¿sabéis cuál es? Nuestro tiempo. Nuestro tiempo, es decir, estar disponible. El mejor don que podríamos ofrecer al Señor es estar disponible. Y hermanos míos, esto es así, debe ser así y tiene que ser así, porque si queremos descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado, debemos estar disponibles. Fijaros en cuanto a esto, lo que dijo Isaías en el capítulo 6 de su libro. Y cuando oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Por lo tanto, la disponibilidad de Isaías fue el mejor don que pudo ofrecer a Dios. Y cuando Isaías oyó la palabra de Dios, no se lo pensó dos veces, sino que se puso a disposición del Señor. Insisto, en mi cuerpo hay un propósito de servicio para mí
Pero el propósito de quienes formamos el cuerpo de Cristo es servir a Jesucristo. Servir a Jesucristo. Pero debemos entender esto, que para poder servir a Jesucristo debemos estar disponibles. Es lógico. Debemos estar disponibles. Por lo tanto, te pregunto, ¿te consideras un miembro activo y disponible en el cuerpo de Cristo? ¿O estás por ahí en Punta Cana o en Isla Margarita, que es de Venezuela, de Isla Margarita, el Caribe? Insisto, ¿te consideras un miembro activo y disponible en el cuerpo de Cristo? ¿O estás en Punta Cana o en Isla Margarita tomando el sol? Es para pensar, para pensar. Tercer principio, o tercer parecido entre lo que es un cuerpo humano y lo que es el cuerpo de Cristo. A ver, el primer principio es que en un cuerpo se manifiesta una persona, vosotros y yo. El segundo es que el cuerpo humano tiene el propósito de servir a la persona que vive en el cuerpo, a vosotros y a mí. Y el tercer principio, o el tercer parecido, es que en un cuerpo hay un poder vivificante, un poder que nos anima, que nos da vida y que nos motiva. Y os digo esto porque la Biblia dice que quien da la vida a nuestro cuerpo es el espíritu humano, pero que quien nos da la vida cuando estamos en el cuerpo de Cristo ya no es el espíritu humano, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que nos da la vida y la verdadera vida. Primera de Corintios 1:12 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo de Cristo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, cada vez que un ser humano es convencido de pecado por el Espíritu Santo, porque Él es quien nos convence de pecado. Insisto, cada vez que un ser humano es convencido de pecado por el Espíritu Santo y cree de todo corazón en el Señor Jesucristo, justo en ese momento es añadido al cuerpo de Cristo, es sellado por el Espíritu Santo y se le da a beber del mismísimo Espíritu de Dios. Es decir, que cuando Dios nos pone en el cuerpo de Cristo es cuando recibimos el poder para administrar nuestro don y servir a Jesucristo. Por lo tanto, cuando servimos a Jesucristo es cuando Dios nos hace ojos para mirar por Jesús. Es cuando Dios nos hace hombros para llevar las cargas que otros no pueden llevar. Es cuando Dios nos hace piernas para caminar como Cristo caminó, o es cuando el Señor nos hace corazón para amar como Jesucristo nos amó. Por lo tanto, ya faltaba tiempo, ya duraba mucho que no vinieran por lo tanto, mis hermanos, nuestro don lo recibimos cuando estamos en el cuerpo de Cristo. Porque los dones los recibe el cuerpo de Cristo, los dones los recibe la iglesia. Fijaros lo que dicen algunos textos de Romanos 12. Así que, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque de la manera que en un cuerpo hay muchos miembros, pero no todo tiene la misma función, es evidente, el oído es el oído y el ojo es el ojo. Repito, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Pero fijaros que a partir de ahora, según mi opinión, mis hermanos, es cuando el apóstol Pablo empieza a citar los mejores dones que hay y sigue diciendo: si el de servicio, en servir, si el que enseña en la enseñanza, si el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, o el que hace misericordia con alegría.
Hermanos míos, nunca olvidemos esto, que el Espíritu Santo está en nosotros cuando estamos en el cuerpo de Cristo, cuando somos iglesia y formamos parte de la iglesia. Por lo tanto, cuando Dios nos sella con su Espíritu, es cuando Él nos da nuestro don, cuando recibimos nuestro don. Y cuando se nos da a beber del Espíritu de Dios, es cuando recibimos el poder para servir al prójimo y a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, con nuestro don. Por lo tanto, para poder servir a Jesucristo, o mejor dicho, mis hermanos, el poder para servir a Jesucristo radica en el vivir la vida cristiana en el Espíritu. Pero fijaros, si la iglesia no vive ni sirve en el Espíritu, jamás, insisto, jamás podrá manifestarse como cuerpo, sino que estaría sirviéndose a sí misma en el Caribe. Porque, insisto, si mi cuerpo está aquí para servirme a mí y tu cuerpo está ahí para servirte a ti, la iglesia está aquí para servir a Jesucristo. No hay otra explicación. La iglesia está aquí para servir a Jesucristo. Y si en mi cuerpo hay un poder que es el espíritu humano, si en vuestros cuerpos hay un poder que es el espíritu humano, el cuerpo de Cristo es motivado, trabaja y sirve a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. No del espíritu humano, sino del Espíritu Santo. Cuarto principio, o cuarto parecido entre lo que es el cuerpo de Cristo y lo que es un cuerpo humano. A ver, el cuarto principio es que en un cuerpo hay una tarea compartida. 1 Corintios 12:14 dice, que ya lo leímos, que el cuerpo no es un solo miembro, sino que el cuerpo son muchos miembros. Es decir, que no existe un cristianismo que sea como el llanero solitario o el zorro, que van por ahí por su cuenta de héroes. El cristianismo así no existe. No existen llaneros solitarios ni zorros. El cuerpo es la unión de todos los cristianos y todos debemos ir por unión, en unión a Jesucristo. Entonces, insisto, mis hermanos, no existe un cristianismo que sea como el llanero solitario o el zorro, sino que servir y dar a conocer a Jesucristo es una misión compartida entre todos. Por lo tanto, los miembros de una iglesia deben tener una misma agenda, la agenda de Jesucristo. ¿Sabíais que en un cuerpo humano hay partes que funcionan pero que ni sabemos que existen? Porque es verdad, hay muchísimas cositas dentro de nuestro cuerpo que hace que funcionemos, pero no sabemos. Los médicos y los científicos sí lo saben, nosotros la mayoría no lo sabemos. A ver, nosotros estamos aquí sentados cómodamente, vosotros estáis aquí sentados cómodamente, un poquito de calor, sí, pero estáis aquí cómodamente y oyendo el sermón. Pero, ¿sabéis que en muchas iglesias hay miembros del cuerpo que trabajan enseñando y controlando a los niños en la escuelita dominical? Y os digo esto, hermanos, porque tenemos que dar gracias a Dios por esos miembros del cuerpo que cuidan, enseñan y controlan a los niños. Porque fijaros, si en esta iglesia hubiera 30 o 40 niños y nadie los controlara, ¿qué sería de este templo? ¿Qué sucedería? Pues que esto sería una casa de locos. Esto sería una casa de locos. ¿Sabes quién hizo el café o la comida que se sirve antes o después del culto? ¿Sabes que detrás de las alabanzas que hemos oído hoy se encuentran los miembros del cuerpo de Cristo que se dedican a ese ministerio? ¿Sabéis que detrás de cada predicación hay muchas horas de preparación, dedicación y oración del pastor para que los miembros de la iglesia tengan el alimento que necesitan y en el momento que lo necesitan? Hermanos míos, deberíamos dar muchas gracias a Dios por todos los miembros del cuerpo, porque esa es la realidad, pero especialmente deberíamos dar gracias a Dios por aquellos que han descubierto su don y están sirviendo a Jesucristo.
Y el quinto y último principio es el siguiente: que si en un cuerpo humano todos los miembros obedecen a la cabeza, toda la Iglesia debe obedecer y ser fiel a la cabeza. Insisto, toda la Iglesia debe ser fiel a la cabeza. Pero esa fidelidad a la cabeza, que es Cristo, tiene que pasar por la lealtad entre todos los miembros del cuerpo. Tenemos que ser honestos y leales para con todos los miembros del cuerpo, si en verdad es que somos leales y fieles a la cabeza, que es Jesucristo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo: si mi mano izquierda está bien con mi cabeza y la derecha también lo está, las dos manos tienen que estar bien entre las dos, porque esa es la realidad. Por lo tanto, si tú estás bien con Jesucristo y yo estoy bien con Jesucristo, los dos tenemos que estar bien entre los dos. Voy a deciros otra cosa que nunca deberíamos olvidar, que nunca, metámoslo en la cabeza, nunca seremos fieles a Jesucristo si no somos fieles a la Iglesia. Insisto, nunca seremos fieles a Jesucristo si no somos fieles a la Iglesia. Y esto es así, porque así como nuestro cuerpo está aquí para servirnos, el cuerpo de Cristo está aquí para servir a Jesucristo, y porque tenemos una misma misión, y esa misión es compartida. No hay llaneros solitarios ni el zorro, es una misión compartida. ¿Os imagináis a Cristiano Ronaldo o a Messi que vayan por su cuenta y se olviden del resto del equipo? Porque yo no me los imagino. Eso es impensable. Eso es impensable. Y es impensable porque tanto Ronaldo como Messi son y forman un cuerpo con el resto del equipo y tienen una misión: ganar el partido. Ganar el partido. Por lo tanto, mi querido hermano, tú y yo deberíamos conocer, deberíamos saber lo antes posible cuál es el don que Dios nos ha dado, aunque no seamos como Messi o como Ronaldo. Debemos saber y conocer el don que Dios nos ha dado, aunque no seamos como Messi o Ronaldo. Y es por eso también, mis hermanos, que deberíamos saber aceptarnos tal como Dios nos creó, más feos o más guapos, pero aceptarnos tal como Dios nos creó. Cuando yo empecé a predicar hace más de 40 años, en octubre, si el Señor lo permite, entro en mis 68 años de vida. Si estuviera aquí mi mujer no diría su edad, porque yo siempre digo que las mujeres dicen que tienen 3 edades: la que dicen, la que en realidad tienen y la que representan. Bueno, yo empecé a predicar, mis hermanos, hace más de 40 años. Y cuando empecé a predicar quise ser como el pastor que me evangelizó. Por cierto, ya está en la presencia del Señor desde hace ya muchos años. Poco después quise ser como un pastor valenciano que fue pastor en una iglesia de Barcelona y que hace unos cuantos años, poquito, partió con el Señor. Quise ser como él. A este pastor también lo conocí hace muchos años. Pero llegó el momento en el que me di cuenta y entendí y me dije a mí mismo lo siguiente: Ramón, tú no puedes ser ni como José ni como Roberto. Y cuando me di cuenta de esa realidad y entendí que solo podría ser como Ramón, entonces decidí ser el mejor Ramón que podría mostrar a los demás. Por lo tanto, mis queridos hermanos, y con toda humildad tengo que deciros que aunque no sea gran cosa, porque no lo soy, aún con todos mis despistes, porque los tengo, con todas mis meteduras de pata, porque las tengo, y con todos mis pecados, este Ramón que veis aquí es el mejor Ramón que os puedo mostrar. Y el que quiera otro mejor, lo siento, no puedo. Me acepté a mí mismo tal como soy. Por lo tanto, mis hermanos, lo que por la gracia de Dios os transmita desde este púlpito cuando me invitarais aquí, como en este caso hoy, creedme, de verdad, creedme que es lo mejor que os puedo dar y transmitir y predicar.
porque esa es la realidad. Por lo tanto, hermanos míos, lo primero que deberíamos hacer, ya hemos visto los 5 principios, pero estos 5 principios se resumen en 2. Lo primero que deberíamos hacer es conocernos y aceptarnos a nosotros mismos tal como Dios nos creó. No seamos como Messi, ni como nadie, ¿no? Aceptarnos a nosotros mismos tal como Dios nos creó. Y lo segundo es descubrir el don que Dios nos ha dado para que podamos servir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hermanos míos, os digo todo esto porque todos los miembros del cuerpo tienen que dar y recibir los unos de los otros. Y esto de dar y recibir los unos de los otros es así por lo siguiente. A ver, en nuestro cuerpo tenemos muchas células, son cositas muy chiquititas, ya os lo comenté antes. En nuestro cuerpo tenemos muchas células, pero cuando una célula solo recibe, pero no da, insisto, cuando una célula solo recibe, pero no da, a eso se le llama cáncer. Cáncer. La célula empieza a engordar y tiene un crecimiento incontrolado. E insisto, cuando la célula solo recibe, pero no da, a eso se le llama cáncer. Voy a deciros una otra cosa más que nunca deberíamos olvidar. Aquí tendría que poner un por lo tanto, pero no, he querido poner algo que no deberíamos olvidar, que equivale a un por lo tanto. El Señor nos ha puesto en su cuerpo no para que seamos un cáncer, sino para que demos y recibamos los unos a los otros y para servir a Jesucristo. Porque esa es la única manera y la única función con la que el Señor nos ha puesto en su cuerpo. El hermano que está allí en la derecha abanicándose porque tiene calor es importante. Y la otra hermana que también está abanicándose allí en la otra esquina, a la izquierda, también es importante. Y todos somos importantes, todos sois importantes. Y todos sois importantes, todos somos importantes porque todos somos parte y formamos el cuerpo de Cristo. A ver, ya estoy acabando. Yo no sé si entre los que estamos aquí en esta tarde, ya es por la tarde, ¿qué hora tenemos? Ya es por la tarde. Yo no sé si entre los que estamos aquí, alguien sabe con toda certeza que no pertenece al cuerpo de Cristo. Insisto, yo no sé si alguien que está aquí en este día sabe con toda certeza y a la luz de lo que hemos hablado, que no pertenece, que aún le falta un empujoncito para pertenecer al cuerpo de Cristo. Pero insisto, si hay alguien que sabe que no pertenece al cuerpo de Cristo, si esta persona estuviera aquí y se estuviera preguntando qué puede hacer para formar parte del cuerpo de Cristo, pues aquí tiene la respuesta. Solo se puede ser parte del cuerpo de Cristo arrepintiéndonos de nuestros pecados, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador y siendo fieles a la Iglesia y a Jesucristo. Y cuando todo esto suceda y nos arrepintamos de verdad, entonces Jesús nos va a poner en la parte de su cuerpo como Él quiere, y será entonces y solo entonces cuando el Espíritu Santo vendrá a nuestra vida y nos hará vivir con una calidad con la que el Señor quiere que vivamos. Hermanos míos, de la manera más sencilla posible he querido explicaros en esta mañana el parecido que hay entre un cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y ruego a Dios, para que todos los que estamos aquí hayamos entendido el mensaje. Y digo esto porque la Biblia dice que debemos servirnos por amor los unos a los otros. Por lo tanto, ya hacía tiempo que no decía por lo tanto, debemos servirnos por amor los unos a los otros. Por lo tanto, sirvamos al cuerpo de Cristo, pero comportándonos con lealtad hacia todos los miembros del cuerpo y con amor a nuestro prójimo. Pero, insisto, siendo fieles a la cabeza, que es Jesucristo. Y si alguno de nosotros por casualidad estuviera en Punta Cana o en Isla Margarita, que se vaya al aeropuerto, que tome el primer avión, que venga a Jerez y que luego se venga para Sanlúcar y que dé a conocer el nombre de Jesús
ante los incrédulos. Y por último, y para finalizar ya esta reflexión, me quedan 3 minutos. A ver, voy a deciros algo que bajo ningún concepto deberíamos olvidar. Que si la clave para que esta iglesia o cualquier otra iglesia local no desaparezca está en que nunca perdáis vuestra identidad, el día que la perdáis, el diablo la matará. Insisto, si la clave para que esta iglesia o cualquier otra iglesia local no desaparezca está en que nunca perdamos nuestra identidad, la identidad que el Señor nos dio cuando nos salvó, si ahí está la clave, el día que perdamos esa identidad, el diablo la matará. Insisto, no matará a la iglesia universal porque esa iglesia ya es la iglesia triunfante, pero esta iglesia o cualquier otra en otra ciudad española o en el mundo se perderá con el tiempo. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, mis hermanos. Feliz aniversario, 11º aniversario, y ruego a Dios con todo mi corazón que esta iglesia cumpla muchos años más y que permanezca fiel hasta que Jesucristo regrese a por esta iglesia y por la iglesia universal. Amén. Amén.